de Vamos a Ver en directo desde la 7 de Castilla y León. Vamos a comenzar una nueva jornada, un nuevo programa y como siempre lo hacemos con sumario. Les contamos la última información sobre la investigación y el rescate de restos de las víctimas del accidente aéreo en los Alpes. ¿Por qué se produjo? Nos iremos hasta Medina del Campo, Valladolid, donde sus restauradores han puesto en marcha menús teresianos para acercar la comida tradicional de la Orden de Santa Teresa al público. También nos pondremos en forma, ejercitando el músculo más potente y voluminoso del cuerpo. Y hoy las tendencias serán para ellos, los vaqueros que se llevarán esta temporada. Bueno, nos vamos a ir con nuestro compañero José Antonio Hernández, que se encuentra en el aeropuerto de Matacán, en Salamanca. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Cristina. Nos encontramos en Matacán, en la provincia de Salamanca, concretamente en la Escuela de Pilotos Adventia. ¿Para qué? Para explicarnos cuáles son los controles que se hacen en cuanto a medios técnicos y medios mecánicos en un avión antes de salir. Y para ello estará con nosotros José Ángel Palencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues todo esto en unos minutos aquí, Cristina, en directo en Vamos a Ver. Gracias, José Antonio. Vamos a hablar también de actualidad, de lo que el próximo 28 de este mes de marzo va a celebrarse el 500 aniversario del nacimiento de la Santa, de Santa Teresa. Y nos lo cuenta a través de la gastronomía de los menús teresianos desde Medina del Campo, Beatriz Casado, a la cual, por supuesto, la damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Beatriz Casado. Hola Cristina, muy buenas tardes. Pues hoy nos hemos acercado hasta Medina del Campo y es que esta villa es una de las 17 ciudades teresianas. ¿Conocerán los medinenses la conexión que hay entre Medina y Ávila, ciudad natal de Santa Teresa de Jesús? Enseguida se lo preguntamos y nos metemos también en los restaurantes de Medina del Campo que han elaborado un menú teresiano. Son 3: restaurante Continental, restaurante El Mohino y restaurante La Tapería. Cristina. Bueno, pues nos lo va a contar nuestra compañera, eso será en un rato, porque buena parte del programa de hoy vamos a hablar de lo que ha sido la tragedia que conocíamos ayer a mediodía en los Alpes franceses. Nos vamos antes contigo, Esther Bermejo, porque también tú tienes una receta para hoy. Sí, y como todos los miércoles tenemos a artista invitada en nuestra cocina, además con mucho gusto, exactamente 5 gustos. Palmira. Hola. Cocina mediterránea la que vamos a hacer esta tarde, ¿no? Cocina muy mediterránea. Dales un anticipo. ¿Qué plato vamos a cocinar? Vamos a hacer una coca, un plato típico de Castellón, que es una coca de verduras, pero la vamos a transformar a un modo más chulo para el restaurante. Es que ella es de allí. Luego os contaremos qué hace en Castilla y León y por qué se quedó. Eso será después de la tertulia. Gracias, Esther. Vamos a presentar a nuestros contertulios de esta tarde de miércoles. Están con nosotros nuestra colaboradora Nieves Andrés, psicóloga. Hola, Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Que hoy vienes además en calidad de experta, porque eres psicóloga del GRIPDE de Castilla y León, Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. Gracias por estar de nuevo aquí. Junto a Nieves Andrés está Ramón de la Rosa, que es profesor de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. Bienvenido una vez más, Ramón de la Rosa. Mili Gómez, nuestra periodista más internacional, agradecemos como siempre tu buen criterio y presencia también de nuestro historiador Carlos García. Muy buenas tardes. Voy a presentarles de inmediato a otro contertulio. No está aquí en plató, pero está en el plató, está en nuestra delegación de León. Él es doctor, ingeniero aeronáutico, Jesús Gonzalo, de la Universidad de León. Muy buenas tardes, gracias por estar, aunque sea desde León, Jesús Gonzalo, y aportar en la medida de lo posible. Buenas tardes, gracias a vosotros. Gracias. Su experto criterio. Ingeniero aeronáutico, ingeniero en telecomunicaciones. Vamos a hablar, vamos a comenzar primero yéndonos hasta Madrid, donde se encuentra nuestro compañero desde Moncloa, Eduardo Martínez, porque están llegando al lugar del accidente
el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, François Hollande y Angela Merkel. Son hacia las 3:15 de la tarde había prevista una conferencia conjunta con los últimos datos que se conocen. Eduardo Martínez, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Por eso el Gobierno está elaborando ya un registro con toda esa información que están facilitando los familiares de las 49 víctimas de nacionalidad española, desde muestras de ADN hasta objetos personales, datos que también se van a cotejar con las identificaciones que se están realizando sobre el terreno, en el lugar del accidente. El objetivo es tener disponible y preparada toda la información para el momento en el que se empiecen a recuperar los restos mortales de las víctimas de este accidente aéreo, algo para lo que habrá que tener bastante paciencia, porque como ha recordado hoy el secretario de Estado de Seguridad, hará falta bastante tiempo para que se pueda empezar a recuperar esos restos. Los familiares de las 49 víctimas españolas apenas han pegado ojo. Muchos de ellos han pasado la noche en un hotel de Barcelona a la espera de algún tipo de información. Casos de nerviosismo, de pedir información, pero no ha habido ningún caso excepcional. Y ahora en estos momentos las familias se están desplazando libremente. Están deseosos de acercarse al lugar del siniestro porque una vez sean rescatados los cuerpos, serán trasladados al Instituto Forense de Marsella. Que entiendo que las familias les puede costar entenderlo, es lógico, y por eso estamos trabajando con ellos, pero que cuando se desplacen puedan llegar allí con las mejores condiciones posibles. En todo el mundo se han acordado esta mañana de cada uno de los pasajeros, de 18 en concreto, en este instituto alemán. Ayer éramos muchos y hoy estamos solos, dice su cartel. En España también les han rendido homenaje por todas partes, pero el ambiente tenso se palpaba en el aeropuerto del Prat. Sí, nos planteamos ir en otro medio, pero al final hemos pensado que no. Hay que seguir, hay que viajar, hay que volar. Hay que continuar la vida. Tengo confianza plena en ellos, creo que va a ser el vuelo más seguro del mundo esta mañana, estoy bastante tranquilo. La incertidumbre hace que su reloj no avance y las autoridades les piden más paciencia, porque la identificación tardará varias semanas. Bueno, unos 600 efectivos se encuentran en la escarpada zona de los Alpes franceses y el gobierno eleva a 51 el número de víctimas con nacionalidad española. Hoy los trabajos se centran en recabar más información y buscar la segunda caja negra, porque la primera, la que graba las conversaciones de los pilotos, ya está siendo investigada en París. Los expertos aseguran que la identificación de los cadáveres podría alargarse varias semanas. Con la primera luz del día se reanudaban las labores de rescate en esta zona de acceso casi imposible. 6 gendarmes de alta montaña se han pasado toda la noche custodiando los restos del avión hasta que esta mañana los helicópteros han vuelto a sobrevolar la zona. Ahora las prioridades son 2. La prioridad en el día de hoy es poder localizar los cuerpos y luego encontrar la segunda caja negra. La primera caja negra, la que graba las voces y el sonido ambiente en cabina en los últimos minutos de vuelo, ya está en París para ser analizada y servirá para explicar qué sucedió. Si no hay conversación entre los pilotos, podría significar que se habrían desmayado por una despresurización. La caja negra que hemos encontrado pocas horas después del accidente nos va a ayudar a avanzar rápidamente en la investigación judicial. En este campo base ya están concentrados un equipo de médicos forenses para comenzar la identificación de los cadáveres, una tarea que según los expertos podría llevar semanas porque el avión tras el impacto parece haberse desintegrado. Sí, el impacto ha sido terrible y será muy difícil la identificación. Por eso digo que será difícil, pero sobre todo será larga. Desde primera hora de la mañana, una columna de gendarmes ha establecido una ruta a pie para acceder al lugar del siniestro, pero su trabajo será extremadamente largo y difícil. Bueno, desde San Esteban de Gormaz, lugar de nacimiento de la fallecida, de la víctima castellano y leonesa, María de Pablo Nuño. Ayer no quisimos, teniendo todos los datos de esta fallecida, de esta víctima, que viajaba en este Airbus 320, bueno, no lo quisimos dar. Hablamos con el alcalde, que además era presidente de la Diputación de Soria, y nos mantuvimos con la prudencia
lógica por otra parte, pero María de Pablo Nuño era nacida, como les digo, en San Esteban de Gormaz, cursó en la escuela en sus primeros años, luego se fue al Burgo de Osma y los vecinos de esta localidad están intentando encajar con banderas a media asta la tragedia. Vamos a contactar con nuestro compañero José Luis Bravo, que se encuentra en este municipio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. María de Pablo Nuño nació en San Esteban de Gormaz. Cursó aquí, en esta escuela que tenemos a nuestra espalda, sus primeros años, después en el Burgo de Osma y más tarde en Soria. Viajera incansable, recaló en Barcelona y se casó posteriormente con un alemán, Dominique, a quien iba a visitar a Düsseldorf, la localidad, la ciudad alemana en la que en estos momentos vivían ambos dos. Ella como profesora de idiomas. Había ido a visitar a su hermana pequeña a Barcelona, su hermana Belinda, con otras dos amigas que también precisamente viajaban con ella en el avión siniestrado. Y entre tanto, en su pueblo, en San Esteban, se encaja el impacto de la pérdida de María con banderas a media asta y con un minuto de silencio en la Plaza Mayor, convocado por un alcalde que recordaba la parte de su vida que María pasó en la localidad natal. Ha nacido aquí, ha vivido aquí, la hemos tratado, conocido, sus padres han estado trabajando aquí y además pues no cabe duda de que es un dolor pues muy grande para el pueblo. De fuentes próximas a la familia hemos podido saber que el padre Santiago ha salido ya para Barcelona y la madre aún permanece en el Burgo de Osma. También nos han hablado de la vitalidad de esta mujer a la que su vocación viajera y su formación académica le llevó hasta Alemania. Cursó estudios aquí hasta segundo de bachillerato, después hizo traducción e interpretación en Soria. A partir de ahí empezó a viajar y a salir por el mundo, luego hizo un doctorado, vino para terminar su doctorado y a partir de ahí estableció su vida en Alemania. En San Esteban de Gormaz no se habla de otra cosa, el impacto ha sido brutal en esta localidad de 3.000 habitantes. Bueno, en unos minutos vamos a hablar con el vicepresidente de SEPLA, del sindicato de pilotos. Vamos a hablar también con la Asociación de los Controladores Aéreos, concretamente desde el Centro de Control de Barcelona, que nos explicarán cómo sucedieron o cómo creen que sucedieron las cosas, porque todo esto son conjeturas, Ramón de la Rosa. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que pudo ocurrir, aunque sí que hay ciertos interrogantes extraños, cuando menos, hablando, y además usted que es ingeniero de telecomunicaciones, esa ausencia de socorro, de auxilio, llamada de emergencia, el Mayday, que todos coloquialmente conocemos, bueno, parece que no se dio esa conexión, esa comunicación con los pilotos, con el avión y otra serie de interrogantes que sí que pondremos sobre la mesa. Pero es una situación complicada que nosotros desde esta casa lo que queremos es pues mantener un rigor, pero hay que hablar, hay que ponernos en lo que los pilotos y el piloto, la tripulación y lo que desde control se pudo conocer en ese momento. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación, entonces puedo hablar de las comunicaciones en una aeronave y de lo que tiene una aeronave y por qué hay que ser precavido y por qué es una situación anómala. Entonces, una aeronave, la verdad es que ha evolucionado mucho las comunicaciones desde los años 40 y tiene bastantes mecanismos de comunicación. Tenemos un gráfico, compañeros, si disponemos del gráfico que nos ha facilitado el invitado, donde lo que podemos ver, Ramón, es... Pues en cuanto la verdad, ahí está, gracias. Sí, sé que tiene muchas indicaciones y me estoy metiendo en tu... Es que me acerco para verlo. Digamos que lo que quiero reflejar es que en un avión hay muchos elementos de comunicación. Hay elementos de ayuda al aterrizaje, hay elementos de comunicación por voz con la tripulación, hay elementos por voz donde pone elementos por radar donde pone ATC, donde los controladores se comunican con el avión, sin que los pilotos tengan que hacer nada, les ofrece información en cada momento y si los controladores detectan una situación anómala en un avión moderno pueden pedir más información al avión y además tienen las comunicaciones por voz y duplicadas. Hay muchos detalles. Y entonces, si eso es así, de forma objetiva, ¿no? Porque lo estamos viendo, son las comunicaciones de que consta este Airbus.
¿Qué pudo ocurrir, Ramón? Y doy paso al resto y también al ingeniero aeronáutico, por supuesto. Si me permitís, primero me voy a León y luego el resto de los contertulios. ¿Qué es lo que pudo ocurrir para que esas comunicaciones fueran inexistentes durante 8 minutos? Bueno, inexistentes con la torre de control hubo comunicaciones continuas, entonces eso no falló. Por lo que están diciendo en las noticias, no hubo comunicaciones de voz. Es anómalo porque los sistemas de comunicación por voz están duplicados. Entonces se entiende que por alguna razón los pilotos no pudieron realizar esa comunicación de voz. Yo no soy piloto. Estamos viendo el lugar del siniestro. Una situación de estas de emergencia, pues tendrán su protocolo que nos pueden explicar los especialistas y a lo mejor por alguna razón no pudieron comunicar por voz, pero las comunicaciones es muy extraño que fallen, por eso lo anómalo de toda la situación. Por eso lo anómalo de toda la situación. ¿Esa es la caja negra? Compañeros, acabo de ver una fotografía de lo que puede ser la caja primera, la primera que se ha encontrado, se está buscando la segunda. Jesús Gonzalo, buenas tardes de nuevo desde nuestra delegación de León. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A su juicio, si escuchaba la intervención de Ramón de la Rosa, ¿qué es lo que pudo ocurrir para que no se contactara a nivel de voz con control? Bueno, es una obviedad decir que es demasiado pronto para hacer conjeturas, entonces yo creo que aquí estamos un poco para explicar al público las estructuras que tenemos y los procedimientos que tenemos implementados para que esto no ocurra. Normalmente las catástrofes de este estilo suelen responder a una concatenación desastrosa de pequeños fallos. Entonces, mi respuesta así genérica sería esa. Habrá sido una concatenación de pequeñas cosas que se convierten en una grande. Quizás un pequeño problema de comunicación que hace pensar al ordenador de a bordo que ha pasado una cosa que no es la que ha pasado, el piloto piensa que está pasando una cosa y no es esa y responde de otra manera. Y también quería hacer ver un poco que una máquina tan compleja y tan grande como un avión de estas características, cuando uno se sube a la cabina no es tan fácil como decir si el avión está ascendiendo, está descendiendo, si el avión son cosas que están muy ligadas a lo que están diciendo los instrumentos. Así que de entre las posibles causas siempre hay un protocolo de investigación que lo cubre todo y cubre los factores humanos, los factores digamos estructurales o electromecánicos del avión y después la combinación uno a uno que son casi infinitas. Y cada accidente que hay se demuestra que aprendemos un poco más. La triste realidad es que aprendemos un poco más, mejoramos la plataforma, mejoramos los procedimientos y por eso la aviación es tan segura, que hay que decirlo, por eso es tan segura. Señor Gonzalo, un Airbus es un avión con alta seguridad, es un tipo de avión eminentemente seguro, lo son todos, ¿no? A priori, imagino, pero ¿el Airbus es un avión seguro? Es un avión muy seguro, claro, pero todos los aviones son muy seguros. El procedimiento de llevar un avión al mercado y convertir una línea aérea en un negocio es un procedimiento altamente regulado. Existen agencias europeas, nacionales, existen certificaciones por cada tipo de avión y luego por cada unidad del avión de ese tipo. Y no se han preguntado nunca por qué los aviones son tan parecidos unos a otros, pues porque la legislación es tan estricta que o uno se va a un diseño que consume muchísimo combustible y a nadie interesa, o si se va a un diseño efectivo, pues quedan los aviones muy parecidos. Todos usan motores de todo tipo, se intercambian los motores, se intercambian los sistemas de navegación. Es una ingeniería absolutamente controlada. Controlada y segura. Y este Airbus, que es eminentemente seguro, como decimos, lo son todos, pero bueno, este modelo, me refería a modelo, que sea del año 91, no dice nada, no merma seguridad. No, en absoluto. Yo diría aún más que al ser un diseño muy maduro, se conoce muy bien, se tienen un gran catálogo de comportamientos de los sistemas a los que corresponden unos procedimientos de solución y de reposición y de visualización de daños y demás,
que lo hacen muy seguro. Es un poco como pasa con los seres vivos, que vamos regenerando nuestras células, los aviones van regenerando sus partes de manera que nunca en la cadena hay un eslabón débil. Eso es lo que intentamos. Los que van a analizar ya la primera caja negra se ha encontrado, están buscando la segunda. ¿Cuánto tiempo viene a tardar la investigación, las escuchas de lo grabado, en fin, la investigación técnica de lo que ha podido ocurrir, usted como ingeniero aeronáutico? Sí, la investigación técnica es larga y es concienzuda, pero en las investigaciones técnicas nunca se busca una culpabilidad, simplemente se busca aprender lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Y normalmente cuando es un accidente, cuando hay un impacto social tan grande como estos casos, se intenta, digamos, adelantar los resultados, pues porque hay gente que sufre y que esto puede aliviarle de alguna manera. Así que yo diría que en todo caso va a ser una cuestión de unas cuantas semanas. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro invitado Jesús Gonzalo, doctor ingeniero aeronáutico de la Universidad de León. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por habernos atendido. Tenemos, en unos instantes vamos a dar paso al vicepresidente de SEPLA, que le tenemos ya telefónicamente, pero sí que me gustaría escucharos una ronda, Carlos, a todos, al resto. Yo lo primero que, claro, que cuando hablamos que la aviación es un método de transporte muy seguro, nadie lo pone en duda, y justamente porque es muy seguro, nos hacemos una serie de preguntas porque nos parecen todo una concadenación de despropósitos, de cosas que no tienen ninguna explicación. Quiero decir, el que sea la torre de control la que lanza un mensaje de SOS porque los pilotos que descienden en 8 minutos desde los 12.000 pies hasta los 1.600 no se dan cuenta o algo pasa ahí, a mí me parece que, como ha dicho nuestro compañero Ramón, hay un montón de mecanismos de comunicación entre la torre, la cabina, entre ellos mismos, y de repente hay un silencio que es muy sospechoso. De repente nadie sabe lo que ha pasado, pero no pueden comunicar con ellos. En un principio yo oí que fallaron las comunicaciones, pero parece ser que no es verdad, que no fallaron, porque, vuelvo a repetir, las comunicaciones no es una sola vía de comunicación, son muchas a las que se puede recurrir. Un avión está muy bien dotado, y además lo ha dicho el señor Ramón, Jesús, cuando dice que por ser viejo daba más seguridad. ¿Por qué? Porque lógicamente al tener 20 y tantos años las respuestas que puede dar un piloto son conocidas. Y esta mañana escuché una cosa muy importante, y es que cuando se hace una revisión de un avión, el avión se desmonta pieza a pieza y un ingeniero revisa pieza a pieza para volverla a montar. Bueno, esa fue en 2013, claro, exactamente. Cuando se hizo. Se desmontó el avión. Aunque este lunes hubo un pequeño percance o desajuste de una puerta. Bueno, a nivel informativo, a nivel internacional, Cristina, se ha llevado muy bien los protocolos 24/7, como se llaman las líneas de comunicación cuando hay accidentes aéreos. Continúan siendo noticias los accidentes aéreos, y sobre todo cuando Europa ocurre algo, es todavía mucho más llamativo porque son pocos los accidentes aéreos ocurridos en esta zona. Entonces, obviamente, a nivel internacional es una noticia que se lleva muy similar a la información que tenemos todos a nivel de medios de comunicación. 6.000 modelos de este tipo de avión diariamente surcan el cielo. Desde la parte, desde la parte psicológica. Pues bueno, evidentemente hay una suma de circunstancias que tendrán que averiguar los expertos, ¿no?, en el accidente, pero hay unas consecuencias, y es que todas las personas que iban en ese avión han fallecido, y hay unos familiares y unos intervinientes que de alguna manera pues van a estar afectados emocionalmente por esta circunstancia. Y yo destacar pues la rápida intervención del grupo catalán de emergencias y de desastres en cuanto a intervención que acudieron primero al aeropuerto del Prat y se trasladaron allí para atender a los familiares. Javier Gómez Barrero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vicepresidente de SEPLA. Agradecemos que entre en directo. Le hemos mantenido durante unos minutos también para que escuchara cómo se desarrollaba la tertulia sobre esta tragedia, señor Barrero. ¿Son demasiados o siempre nos parecen demasiados los accidentes aéreos? Pues hombre, como estaban comentando hace un momento, es el transporte más seguro que hay hoy en día. De vez en cuando pues sucede uno de ellos que siempre es achacable a más de un suceso, ¿no? Siempre es una cadena de sucesos lo que provocan un accidente. En este caso que nos ocupa, no es bueno aventurarse, pero sí que seguro que los expertos barajarán una serie de tesituras, de hipótesis,
Alguna de ellas será la certera, sin duda, cuando se termine la investigación, pero ¿puede aportarnos alguna de esas tesis a la que dan mayor veracidad? Hombre, todavía estamos pendientes de conocer el contenido y la lectura del registrador de voces en cabina, que es la única caja negra que han recuperado por el momento. Y bueno, ahí, en este momento están o casi todas las posibilidades abiertas. Lo único que se ha ido descartando es que la meteorología no parece ser que haya sido un factor. Luego tampoco el atentado terrorista, pero en cuanto a las posibilidades de que haya podido ser una despresurización, una incapacitación de los pilotos, una pérdida de control en vuelo, pues todas ellas siguen abiertas hasta que podamos tener más datos de las cajas negras. Claro, porque más datos tenemos solo uno, estamos viendo imágenes, realmente no, claro, los profanos en este tema, señor Barrero, nos parece imposible que con lo que estamos viendo, las imágenes que corresponden a esa caja negra primera que se ha encontrado, se pueda certificar lo que ocurrió en cabina, ¿no? Pero así es. Las fotos que ha distribuido la BEA, pues se ve que la caja pues ha sufrido un impacto importante, pero digamos que lo que es la grabación de voces está dentro de la caja. Han salido algunas informaciones que no son si son ciertas en cuanto que se había recuperado la segunda caja y que el chip de memoria, digamos, estaba desprendido, pero eso no lo he podido, no está contrastado en principio con la BEA, que es la autoridad de investigación de accidentes. La caja negra resiste impactos muy fuertes y a veces, aunque como caídas, pero señor, perdón, señor Barrero, como sí, caídas de 7.000, 8.000 pies. Vamos, resiste varios impactos de varios Gs. Y bueno, en accidentes similares o parecidos, pues aunque estaba muy integrada exteriormente lo que es la carcasa de la caja negra, el chip que va dentro pues estaba prácticamente intacto, y aunque esté algo dañado, siempre puede haber algún tipo de medio y posibilidad de extraer alguna información. ¿Podemos dar mayor crédito a la hipótesis de una pérdida de conocimiento, de indisposición de la tripulación, del piloto y del copiloto, para poder mantener esas conversaciones con la torre de control? Porque no se entiende, ¿no? Perdón. En cuanto que ellos no hayan declarado la emergencia, sí, pues también puede haber varias hipótesis. Una es que hayan perdido el conocimiento, claro, porque, bueno, pues una intoxicación a lo mejor, o una incapacitación por otro motivo. Y otra posibilidad es que, digamos, que la acumulación de fallos en la cabina a lo mejor pues se hayan centrado en ir resolviendo y no hayan tenido tiempo material de comunicar la emergencia a control, porque lo primero es... ¿Durante 8 minutos? ¿Durante 8 minutos? Sí, o sea, digamos que hay ocasiones y hay emergencias en las cuales van acumulando sucesivamente fallos y uno no tiene tiempo material de ir resolviendo uno cuando le aparece otro. Y lo primero es controlar el avión y luego a continuación volar el avión y salvar las vidas, y en cuanto que uno tiene un instante, pues comunicar con el control de emergencia. Pero es que me está intentando explicar que en esos 8 minutos no ha habido un instante para poder mantener esa conversación, ¿no? Quizás. Pues sí, pudiera ser, es una hipótesis pudiera más. Ser. Es una hipótesis más. Es una hipótesis más. No sé si tenéis alguna pregunta. Queda la sensación de que se suma la falta de comunicación y un accidente o una circunstancia que los pilotos no pueden controlar. Pero como tú dices, podían no controlarlo, pero intentar comunicar lo que les estaba sucediendo y no han tenido opción tampoco. No pueden controlarlo. Es que el ser humano no da abasto a solucionar a lo mejor las diferentes averías que van apareciendo una tras otra. Sí, pero humanamente... Tienen que ir resolviendo las averías. Y claro, no pueden a lo mejor comunicar. Claro, pero vamos, a pedir socorro. Y esto no tiene, y tenemos aquí un ingeniero en telecomunicaciones, Ramón de la Rosa, pero esto, igual que se utiliza el piloto automático, no hay, y hablaba un poco antes en ese sentido Ramón, hay muchas formas de poder comunicarse con la torre de control, ¿no? Vamos a ver, bueno, el avión se encontraba en ruta, con lo cual quien la está atendiendo es un controlador de ruta y no un controlador
el medio que tiene el avión son equipos de VHF, que son los que se usan normalmente. Hay aviones que además tienen equipos de THF, o sea, no quiero decir que los equipos estén inoperativos, sino que a lo mejor el avión está en una pérdida de control tal que no pueden tener una comunicación en ese momento. Pero porque lo primero hay que volar el avión, luego llegar y luego comunicar. Esas son las 3 reglas de Airbus, por ese orden. Sí, sí, a ver, repítanoslas, que nos vamos a encargar con ellas. Es volar, navegar y comunicar. Claro. Son las 3 instrucciones que da siempre Airbus. Entonces, claro, primero hay que poder volar el avión, y a lo mejor el avión es incontrolable. Luego hay que navegar y es dirigirlo al lugar adecuado. Y en tercer lugar, comunicar. Si el avión no se puede volar, pues difícilmente se puede pasar a las otras 2 fases. Sí, perdón, señor de la Rosa. Bueno, yo entiendo lo que dice y realmente él es el experto en cuanto a pilotar aviones. Yo solo conozco las comunicaciones y entiendo que lo primero es poner el avión en condiciones de vuelo y dejar que los sistemas automáticos hagan lo que puedan en cuanto a comunicaciones y si es posible pues establecer la comunicación luego de forma manual. Si los sistemas automáticos no están disponibles o están dando informaciones falseadas porque los sensores del avión pues no están dando información real de altura o de velocidad, pues el avión a lo mejor puede estar incontrolable y a lo mejor uno necesita pues hasta las 2 manos para poder intentar controlar ese avión. En el incidente de Lufthansa de Bilbao, el piloto con el mando total atrás y el avión seguía cayendo hacia abajo, o sea que a veces es incontrolable. Sí, que son cuestiones, concatenación de circunstancias que tienen como resultado final la tragedia que todos conocemos. Gracias, señor Barrero, Javier Gómez Barrero, vicepresidente de SEPLA. Pero vamos a ver, yo simplemente quería hacer una aclaración, me hubiese gustado hablar con Javier. Con el señor Javier, vamos a ver, yo entiendo que humanamente, cuando uno está en esa circunstancia, las normas pueden ser una, pero yo entiendo que humanamente lo primero que uno pide es ayuda. Quiero decir, no es una circunstancia normal, yo entiendo que los capitanes, los comandantes, pero lo que sí que tengo que decir es que no es el primer accidente, y si estamos hablando de este tema, es porque es probablemente en el único o en uno de los pocos donde no hay comunicación. Quiero decir, probablemente en los demás accidentes, por eso han estrellado, ha habido una concatenación de fallos que han llevado a los pilotos al final a un desenlace fatal. Pero ha habido comunicación. Claro, pero les ha dado tiempo. Vamos a ver, pero yo creo que ellos si hubieran tenido opción de comunicarse se habrían comunicado. Que lo entiendo. Mi pregunta es, en otros accidentes también hay una concatenación de fallos del sistema y a los pilotos les da tiempo a decir ayuda. Sí, pero fíjate, es a lo que me refiero. Por eso estamos hablando de este tema. Si no, no hablaríamos de que la cabina y el control no se han puesto, no han comunicado. Es lo más irregular de todo, es lo que me pregunto. Ramón. Si es la cuestión que planteo. Yo entiendo, vamos a ver, claro, queremos saber las respuestas ahora y nos extraña que un avión tenga un accidente, afortunadamente dado lo extraño que es. Entonces, como ha dicho también el compañero de León, un avión es una aeronave muy compleja, con mucha seguridad y es muy raro que se produzcan accidentes. Cuando se producen accidentes, especular es un riesgo, por la parte que a mí me concierne, porque las que es la que más extraña, por otro lado, recursos. Ramón. Sí. Por eso, como es muy raro que se produzcan, claro, hay que investigarlo con mucha tranquilidad. Se nos pueden ocurrir muchas ideas tomando un café de si les ha pasado algo a los pilotos, si ha habido una concatenación de múltiples fallos. Pero son ideas que podemos comentar en un café, pero pues un poco por respeto a las víctimas y por lo serio del accidente. No se puede uno inventar cosas hasta que la gente especializada, los ingenieros aeronáuticos, los investigadores digan, pasó esto, lo hemos registrado. La policía judicial que se ha trasladado hasta el lugar del siniestro, además pero mi pregunta con unos es, medios... como él es experto en comunicaciones, tenemos muy poquito tiempo. En todos los accidentes que han ocurrido hasta ahora, en la estadística es normal que la torre y la nave no se pongan en comunicación. Mi pregunta es esa, o sea, no estoy especulando. Pero Carlos Gómez Mi pregunta lo explicó muy bien. Él dijo, primero siguen unos protocolos, primero tratan de navegar y llevar todos los accidentes se siguen esos protocolos. Fueron 9 minutos, Carlos, de bajada y no se sabe si hubo una despresurización. Pero mi pregunta es... Habrá que analizar las cajas negras y verificar todo ese tipo de detalles para saber por qué no se todos los accidentes ocurren por una concatenación de fallos. Y mi pregunta es,
habiendo accidentes como ha habido, ¿es estadísticamente probable o ha sucedido más veces donde la comunicación entre el control y la cabina de los pilotos sea nula? Es mi pregunta. Bueno, un portavoz de la compañía aseguraba que todo el sistema informático del aparato había sido actualizado muy recientemente. José Antonio Hernández, desde Matacán, Salamanca, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Así es, Cristina, muy buenas tardes de nuevo. Nos encontramos en Matacán, en la provincia de Salamanca, concretamente en la Escuela de Pilotos Adventia de José Ángel Palencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a explicar a la gente qué procedimientos hace un avión antes de volar, en cuanto a técnicos y a mecánicos. ¿Cuáles son? Pues sobre todo los técnicos se hacen desde el suelo, desde tierra, antes de que empiece a salir a volar el avión, y se chequean, se comprueban una serie de documentos que tenemos aquí en nuestra pantalla. Desde el principio del curso de formación de un piloto, desde las escuelas de aviación, escuelas de pilotos y demás, enseñamos a los alumnos en materia de seguridad, siempre incidiendo muchísimo en que la seguridad es lo primero de nuestro trabajo. Por eso parece casi impensable que haya algún tipo de accidente, pero aún así desafortunadamente ocurren, pero intentamos no dejar nada de una manera fortuita, ¿no? Intentamos estudiar todos los documentos que tenemos aquí. ¿Y cuáles son los pasos? ¿Qué documentos tenéis? Pues mira, en primer lugar tenemos el plan de vuelo, que digamos es un mensaje para avisar a los servicios de tráfico aéreo, a los controladores, servicios de radar y demás. Va completo con todos los datos del vuelo, salida, destino, aeródromos alternativos, para que en el caso de que uno de los de salida o destino no se pueda aterrizar, siempre tenemos un plan B, podríamos llamarlo así, que son los aeródromos alternativos, y después va personas a bordo, va autonomía de la aeronave y demás. Este es el mensaje, muchas veces cuando vemos una pantalla radar, este es el mensaje que se le manda desde antes de empezar el vuelo a los servicios de tráfico aéreo, a los controladores. Seguidamente chequeamos lo que nosotros llamamos NOTAM, son boletines de seguridad, boletines de información previa al vuelo, y aquí nos va a hablar o nos va a avisar en un lenguaje también un poco técnico, con muchas abreviaturas y acrónimos y demás, de cada uno de los aeropuertos o de cada una de las situaciones que nos podamos encontrar en los aeropuertos. Como vuelvo a decir, no dejamos nada nunca de manera fortuita, siempre intentamos llevarlo todo preparado para saber qué es lo que nos tenemos que preparar o qué procedimiento tenemos que aplicar en cada momento. Y José Ángel, como decías tú, y también decir a todos los telespectadores, hay accidentes. Ayer vimos un dato que 1 de cada 4 millones surge accidente. Tenemos que decir que el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro que hay. Tanto es así que yo, a raíz del accidente de ayer y tal, también estuve haciendo mis propias investigaciones como profesional del medio, y estuve descubriendo que el modelo de avión que ayer desafortunadamente, como digo, tuvo un accidente, tiene un 99% de fiabilidad. Muy pocos medios de transporte pueden llegar a ese tanto por ciento de fiabilidad. Airbus 320, que también supimos ayer que era del año 91, 24 años. Esa también la pregunta que se hace la gente. ¿Tenemos unos aviones muy antiguos o es normal? ¿Un avión puede aguantar 24 años? Puede aguantar 24, 50, incluso alguno más. Incluso alguno más. El tema está en seguir rigurosamente las especificaciones y las recomendaciones por parte de la autoridad competente. En el caso de Europa estamos de las más altas de ranking mundial, con lo cual doy por seguro que el avión de ayer era perfectamente aeronavegable. El Airbus 320 puede ser aeronavegable y 99% de fiabilidad, 99% seguro, con lo cual la gente tiene que estar muy tranquila cada vez que coge un avión de esto. Nos hemos quedado aquí con el panorama que nos podemos encontrar en los aeropuertos, y también ayer hablaban sobre las condiciones climatológicas. Ayer pues lo máximo que había era un poco de niebla. Posiblemente no sean las condiciones climatológicas un poco lo que han podido provocar ese accidente. En cuanto a lluvia me refiero, o tormenta. Importante también, antes de un vuelo, saber las condiciones climatológicas que nos encontramos, ¿no? Correcto, porque en cada una de las condiciones adversas que nos podamos encontrar durante el vuelo vamos a tener que aplicar unos procedimientos u otros procedimientos
quiero insistir también que desde las escuelas de aviación se inculca desde el minuto 1. O sea, lo primero que estudia un piloto cuando quiere ser piloto es materia de seguridad, es meterse en esa seguridad, y dentro de esa seguridad van los estudios, como vemos aquí de los mapas, de la meteorología por la zona por donde nos vamos a mover, incluso las zonas muy cercanas a la zona donde va a ser nuestra ruta, por el caso de que nos tengamos que desviar y demás. Y todo eso estoy seguro que la investigación lo sacará a la luz, y me imagino todo eso será ciertas hipótesis que la investigación tiene que ir descartando, y entonces pues seguramente que los pilotos del accidente de ayer, como cualquier otro de mis compañeros, tendrían todo un estudio de meteorología previo al vuelo. Además, seguramente otro dato también que salía ayer público, estos Airbus 320, hay 100.000 ejemplares, funcionan una barbaridad día a día, y pues eso, decía la gente que no es porque sea una compañía de locos ha pasado esto, porque ese avión también se utiliza para compañías normales. No solamente hay 6.000 y picos volando, sino que directamente de la página de Airbus, de Toulouse, de la propia fuente oficial de Airbus, hay 10.500 pedidos. O sea, hay 10.500 Airbus a día de hoy que el día de mañana estarán volando. Eso quiere decir que el resultado del Airbus, referente a este 99% de fiabilidad que te comentaba antes, el 320 seguirá siendo, lo es y lo ha sido, muy seguro para la aviación. José Ángel, muchas gracias. Enseguida estamos contigo. Cristina, conectamos enseguida para hacer pues un vuelo, hacer una recreación de cómo se hace un vuelo. Airbus 320 lo es, lo ha sido y lo seguirá siendo. Seguro, muy seguro. Hablaban del 99% de seguridad. Veíamos hace unos instantes, además, Ramón, como diariamente el número, ¿no?, de aviones que circundan el cielo, y bueno, sigue siendo el método de transporte más seguro. Pero obviamente cuando ocurre un accidente, un siniestro como el que ayer conocíamos, pues se nos caen todos los naipes. Está al otro lado del teléfono el portavoz de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo. Desde el Centro de Control de Barcelona, señor Pedraz, Jesús Pedraz, muy buenas tardes, gracias por atender. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A Castilla y León Televisión, a las 7 de Castilla y León Televisión. Bueno, hay tantas preguntas que le haría. Acabamos de hablar con el vicepresidente de SEPLA. Parece ser, según ya han publicado distintos periódicos franceses, que no se emitió ninguna señal de Mayday. Y que fue el propio ingeniero de guardia y la Dirección General de la Aviación Civil los que dieron la voz de alarma, lanzaron la alarma después de perder al avión y de que el aparato no respondiera a numerosas llamadas. ¿Esto es lo más extraño de este siniestro? Bueno, en mi opinión, para nada. He escuchado un poco de vuestra conversación con el vicepresidente de SEPLA, lo ha explicado muy bien. Volar el avión, navegar y comunicar. Luego he oído un debate sobre si es que es muy normal, es que, en fin, los pilotos son profesionales tan entrenados, están entrenados para eso, volar el avión. Mientras no vuelen el avión, no van a ocuparse de navegar y no van a ocuparse de comunicar. Para eso estamos en el otro de los controladores, que no hace falta que nos comuniquen, supongo, es previsible que el controlador francés que estuviera vigilando esa pantalla de radar viera que ese avión descendía, le preocupara e intentara comunicar, con lo cual se empezó un proceso establecido por la OACI, dio la voz de alarma efectivamente, porque para eso al otro lado estamos los controladores que vigilamos por la seguridad de los vuelos. Es decir, señor Pedraz, que niega la mayor, no es tal la extrañeza ni la no explicación que encontramos el común de los mortales, que no entendemos absolutamente nada y somos profanos en este tema. No es tan raro el que no se haya producido esa señal de alarma, ese Mayday, en absoluto. No, en mi opinión, yo no. Dentro de todas las cautelas que todos los profesionales ponemos en estas cosas, la investigación está en marcha, habrá que esperar a que se desarrolle la investigación, pero evidentemente, como dicen los pilotos, lo primero es volar el avión. Si no pueden controlar el avión, difícilmente se van a ocupar de lo demás, y no es porque no quieran, en fin, todo lo contrario, porque aplican los procedimientos a rajatabla. Por eso el avión es el método más seguro para volar, el método de transporte más seguro, porque los procedimientos se aplican a rajatabla, no depende del libre albedrío del piloto, del controlador, del mecánico. Aquí no hay emociones, señor Pedraz. Lo que hay es rigurosamente un seguimiento de los protocolos
previamente aprendidos, y veíamos en Matacán cómo el instructor lo señalaba así: desde el primer día que alguien quiere dedicarse a esta noble profesión, sabe que tiene que aplicar esos protocolos de forma rigurosa. Evidentemente. Por eso tenemos las estadísticas que tenemos de seguridad. Pero también es evidente que la seguridad absoluta es imposible, y también es evidente que hay que seguir invirtiendo en seguridad, hay que seguir invirtiendo en equipos, hay que seguir invirtiendo en formación, que es algo que a veces se olvida, hay que seguir invirtiendo en personal, mecánicos, controladores, pilotos, etcétera, etcétera. Esto no es gratis, hay que invertir dinero para que la seguridad siga manteniendo estas estadísticas que tenemos hoy en día. Señor Pedraz, no quiero pedirle que se aventure en una hipótesis, porque además sería imposible, no tienen los datos, no los tenemos nadie, y sería no seguir, ¿no?, la debida prudencia. Pero si tuviera que decantarse por cuáles han sido las cuestiones que han jugado un papel fundamental en este accidente, ¿de qué hablaríamos? Sinceramente no te lo puedo decir. Lo que sí diría lo mismo que se ha apuntado antes: un accidente aéreo nunca depende de un solo factor, nunca depende solo de la meteorología, solo de un error del piloto, solo de un error del mecánico. Depende de muchos factores. Son muchos factores los que se juntan para provocar un desgraciado accidente. No sabría decir, especular, como ya hemos dicho, es muy complicado, y en estos momentos lo que hay que hacer es empezar la investigación, que la investigación se desarrolle. También me gustaría apuntar, he oído antes un trocito de la conversación, decís que se había desplazado hasta ahí la Policía Judicial. Evidentemente la Policía Judicial llevará a cabo su investigación, pero hay que dejar bien claro que son dos investigaciones diferentes. La investigación del accidente aéreo por parte de la Organización Internacional de Aviación Civil no tiene nada que ver con la investigación judicial, porque el propósito es diferente totalmente. Aquí, en la investigación aeronáutica, no se busca nunca un culpable, no se busca saber quién se equivocó, se busca saber qué es lo que pasó. La única parte buena, desgraciadamente, de un accidente es que nos enseña una lección. Hay que aprender esa lección a través de la investigación para mejorar y que no vuelva a pasar. O sea, una cuestión es el tema técnico, que efectivamente se desarrolla por unos cauces, y entre otros es el análisis de esa, parece ser que nos lo apuntaba también el vicepresidente de SEPLA, que puede haberse encontrado la segunda, pero que eso ahí radica en la mayor parte lo que va a desarrollarse luego como investigación en esas dos cajas negras. Y por otro lado, la Policía Judicial, que esta mañana en redacción he podido hablar con la Guardia Civil, y nos hablaba de esa gendarmería y efectivos que se han desplazado hasta el lugar del siniestro, que analizarán otras circunstancias, ¿no?, donde las víctimas cobran un protagonismo absoluto. Sí, la investigación es completamente diferente. Ya te digo, establecido así por la OACI en su convenio de Chicago, que ha firmado España y muchos países, la gran mayoría de los países, se establece así textualmente. La investigación del accidente no tiene por misión descubrir un culpable. Lo que tiene por misión es aprender qué es lo que pasó para poner medidas para que no vuelva a suceder. Está claro. Gracias, Jesús Pedraz, desde el control de Barcelona. Muchísimas gracias por habernos atendido y aclararnos algunos puntos. Me parece muy interesante. Gracias, señor Pedraz. De nada, un saludo. Muy interesante que escuchen también la tertulia y las intervenciones, porque luego pueden matizar, y Carlos, eso iba dirigido, tenemos muy poquito tiempo, por eso no te he dado opción, a esas dudas que muchos no entendemos, ¿no? El cómo, y hemos estado aquí barajando, era imposible esa comunicación, y es lo que más nos extrañaba. Es que, y fíjate, los expertos lo que dicen, que es lo menos extraño de todo. No, vamos a ver, es que yo esta mañana he estado viendo diferentes medios de comunicación y he estado viendo incluso a comandantes jubilados de vuelo, y decían algo similar pero diferente. O sea, quiero decirte que esto crea más dudas, porque yo he oído esta mañana versiones diferentes a las que me están dando ahora desde los controladores aéreos. Y de hecho, las circunstancias no deben ser las más normales en un accidente cuando despierta el interés informativo que está despertando, que en otros accidentes donde ha habido mucha más información, donde las cosas han transcurrido de una forma mucho más normales, no han despertado el interés informativo que tiene ahora mismo este accidente, que prácticamente en todas las cadenas generalistas y en las regionales se está tocando el tema. Quiero decir, el hecho de que despierte este interés informativo, y el hecho de que, por ejemplo, yo por la tarde escuche una cosa y por la mañana escuche otra, y es más, esta mañana desde no me hagas mucha caso, pero me parece que desde la Asociación de Pilotos decían: mire ustedes, no entendemos nada de lo que ha ocurrido, o sea, una nota informativa diciendo: no entendemos nada de lo que ha ocurrido en este accidente. O sea, los propios pilotos decían que no entendían nada. Bueno, a la vuelta vamos a hacer una pausa. Vale. Primero vamos a irnos de nuevo a Matacán, donde está nuestro compañero. Nos prometía una simulación de vuelo. José Antonio, buenas tardes.
Así es, Cristina, muy buenas tardes de nuevo. Continuamos en esta escuela de pilotos en Matacán, en la provincia de Salamanca. Ahora estamos a pie de pista, al lado de un avión, porque toca el procedimiento mecánico. Hemos hecho anteriormente el procedimiento técnico, condiciones climatológicas, datos de aeropuertos. Y José Ángel Palencia, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Ahora toca la parte mecánica, que se hace, decía la gente, que se hace antes de volar y después de volar. Antes de volar, para evitar posibles daños y posibles golpes, posibles discrepancias que pueda tener el avión en cuanto a aeronavegabilidad, en cuanto a seguridad se refiere, y después para que la tripulación que venga después, en el caso de que tenga alguna discrepancia, se pueda solventar por parte del equipo de mantenimiento. Y como hemos dicho antes, estamos en una escuela de pilotos, y qué mejor que hagan esta práctica aquí encima en televisión, en vivo y en directo, que Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Richard, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ellos, José Ángel, van a ser los que van a hacer el procedimiento mecánico antes de salir a volar. Así que van a empezar ellos. ¿Y cuál sería la primera parte que van a hacer? Bueno, la primera parte siempre se empieza por el lado por donde se va a subir el piloto, con lo cual lo que se hace es empezar... Empezar, chicos, empezar vosotros a trabajar, ¿eh? No van a explicar mientras... Empezar y terminar siempre por el mismo punto, para que no se olvide nada. Se sigue siempre un libro de procedimientos, ¿vale? Y se va siguiendo paso a paso exhaustivamente lo que marca el fabricante. Lo que marca el fabricante y lo que se ha aprendido posteriormente en las horas de vuelo del avión. Ellos son alumnos que están empezando, ellos son alumnos que llevan muy poquitas horas de vuelo, y desde el inicio de su fase de vuelo, desde el inicio de su fase práctica, ya se les inculca el revisar muy bien el avión para que después no haya sorpresa durante el vuelo, ¿no? Entre otras cosas, también se chequean los documentos del avión, que es esta carpeta que tengo aquí delante, que entre otras cosas hay, pues bueno, certificado de aeronavegabilidad, que es nada más y nada menos que el avión sea seguro para volar y autorizado por Aviación Civil o por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el caso de España. O sea, que tenga todos los documentos en regla. Seguro, documento de aeronavegabilidad, programa de mantenimiento, también se chequea las revisiones que haya podido tener el avión. Como hablábamos en la anterior conexión, un avión puede ser viejo, pero un avión tenemos que pensar que no es un coche. Un avión, eso es. Un avión tiene una revisión cada 50 horas de vuelo. Cada 50 horas de vuelo, que viene siendo unos 15 días, cada semana. Depende de la densidad de vuelo que tenga cada compañía, ¿no? Decimos que no es una revisión cambio de aceite, sino una revisión como si fuese una ITV. Es una revisión, quizás yo diría, más exhaustiva que una ITV. Estamos de acuerdo en que un avión va en el aire, no se puede parar en un arcén como lo podía hacer un coche, con lo cual las revisiones siempre son más exhaustivas que en un coche, más periódicas que en un coche, y por supuesto se chequean muchísimos más puntos. Bueno, y ahora mismo están ya ruedas, se han revisado, y el siguiente procedimiento, seguro que el avión está bien, ¿qué se hace? Se da la información y... Cuando ya el avión está bien, se procede a entrar dentro de la cabina del avión, porque igual que preparamos el avión para volar por fuera, mecánicamente, por dentro también tenemos que ver que todos los instrumentos, todos los equipos están en perfectas condiciones. No se deja nunca nada. Bueno, pues muchas veces cabe pensar, ¿no?, que en un coche, por ejemplo, no te van los limpias, dices, hoy no va a llover, pues no salgo con lluvia, ¿no? Y otra cosa importante, hemos hecho la comparativa de un avión y un coche, que no es lo mismo. Cualquier mínimo fallo, insistir en eso, que haya en un avión, el avión o bien se retrasa y se arregla, o bien no se sale. O bien se cancela, efectivamente. Bien se cancela el vuelo, y antes de salir mal con un avión, antes de salir ante la duda, siempre decimos se cancela. Ante la duda no se sale a volar. Y para eso los primeros somos los pilotos, ¿no?, los que tenemos cierta conciencia de eso. Bueno, pues José Ángel, lo dejamos aquí, y Cristina, en unos minutos ahora entraremos en un simulador. Una vez que hayamos hecho el procedimiento técnico y mecánico, nos toca volar. Todo esto en unos minutos, Cristina. Gracias, José Antonio. Revisiones rutinarias y otras completas a las 50 horas, Carlos, de vuelo, ¿no? A las 50 horas se revisa. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, por supuesto que seguiremos con José Antonio desde Matacán, y hablaremos también de cuál es ese protocolo para poder ayudar y apoyar a los familiares de las víctimas.
Seguimos en directo desde, vamos a ver, tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Ramos, que es responsable de seguridad de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de nuestra comunidad de Castilla y León y es guía de alta montaña. Muy buenas tardes, Álvaro Ramos. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. El lugar de la colisión, del accidente, del siniestro, le conoces, si no es ese mismo, lógicamente, Álvaro, pero en torno a esa zona de los Alpes franceses. Sí, pues bueno, es una zona bastante conocida en invierno y en primavera para el esquí de travesía y bueno, sí la conozco. Aunque las montañas no son demasiado altas, hablamos de 2.500, 3.000 metros. Sí, entre esa cota. El pico en mayor altitud tiene 3.100 metros, pero estamos hablando entre los 2.500 y los 3.000 metros. Para los buenos aficionados a la montaña, para los amantes de la escalada, una montaña es atractiva para la actividad cuando ronda los 7.000, 8.000. Bueno, en este caso la belleza de las montañas no tiene mucho que ver con la altitud. Lo que pasa que, digamos que las montañas altas, bueno, pues son más conocidas, se han utilizado más en los medios de comunicación, pero estas montañas en concreto, por ejemplo, de los Alpes, en las que ha sucedido el accidente y que las ha puesto un poco en boca de todos, pues son muy bonitas y forman parte ya de los Alpes marítimos y bueno, es una zona bastante frecuentada. Bastante frecuentada, eso es a donde quería llegar. Álvaro, las operaciones de rescate, la actuación para poder rescatar los restos de los pasajeros, ¿se dificultan en esta zona concreta? Más que por esa zona en concreta se dificulta porque es un terreno de alta montaña. Está nevado y está alejado para poder llegar a pie o sea, rápidamente. La gente tendrá que ser, me imagino, transportada en helicóptero y para que eso sea así, pues las condiciones meteorológicas tienen que ser buenas. Entonces se tienen que empezar a dar ya muchos factores, tienen que cuadrar muchos factores para que todo vaya rápidamente. Bueno, hablábamos, lo he dicho hace un rato, con el responsable de comunicación en Huesca, en Jaca, de la Escuela Nacional de Montaña de la Guardia Civil, y me han explicado de forma pormenorizada cuál es el protocolo a seguir y cuáles podrían ser las mayores dificultades. Y concretamente, aparte de la nieve, hablaba del suelo inclinado y de difícil movimiento, las piedras sueltas, que todo esto iba a dificultar claramente el rescate de los restos. Claro, es una zona de montaña, hay laderas, ahora mismo está todo nevado, está nevando, eso puede incluso dificultar porque en determinados sitios puede incluso aumentar el riesgo de que se provoquen avalanchas. La gente que está allí trabajando necesitará estar con equipo de alpinismo. De todas formas, bueno, por ejemplo en Francia los gendarmes de montaña, para poder trabajar en esa sección tienen que ser antes guías de alta montaña. Primero tienen que ser guías de alta montaña y después les forman como rescatadores. Entonces tienen una muy buena base y una muy buena formación como para poder estar trabajando allí. Pero no es un entorno cómodo. Van a estar trabajando, me imagino, en condiciones muy duras. No sé si queréis, Carlos, Mili... No, justamente él estaba hablando de la zona de rescate, se está hablando de que hay 210 gendarmes y se van a unir a ellos 600 más. Cuando tú hablas de los equipamientos y del entrenamiento, todas las personas tienen el mismo sistema de trabajo, porque tú estás hablando justamente de una zona nevada, de una zona mucho más difícil, de difícil acceso. ¿Quiénes se pueden involucrar en todo este tipo de procesos? Porque no creo que haya tantas personas juntas, tendrán que llamar de muchas zonas distintas para reunir a más de 600 personas para este tipo de rescates, ¿no? Y con la misma preparación, ¿no? A nivel de montaña, de montañismo. Sí, pero en Francia los gendarmes, para poder ser gendarmes de montaña, todos tienen que tener la titulación de guía de alta montaña, por ejemplo, para ingresar.
Entonces tienen todos una formación base, o sea, tienen una experiencia mínima para que se les exige para poder entrar a formar parte de los gendarmes. De todas maneras, esto, y vuelvo a reiterar lo que me comentaban la Guardia Civil desde Huesca, Álvaro, va a tardar incluso semanas en poder rescatar tanto los restos de los fallecidos como todos los elementos, ¿no? Del avión, por la dispersión, más de 2 hectáreas, en fin, por cómo ha quedado y por las dificultades propias del terreno y la meteorología. Bueno, gracias, Álvaro. Gracias. De nada. Responsable de seguridad de la Federación de Escalada y de Montaña de Castilla y León. Y vamos a lo más importante de esto. Sí, aparte pues, de las explicaciones, claro, de las causas, del porqué, que por supuesto lo sabremos, esos... lo primero, claro, que realmente las personas que han fallecidas los pasajeros, exactamente, los 150 los familiares muertos. Y los amigos, pero y sobre esas todo, familias... todas estas personas también que están buscando restos, que decir, todos al final están afectados, porque tú comentabas la preparación física para ir por la montaña, pero y la preparación para ir recogiendo restos de cuerpo, quiero decir, y que había niños, ¿no? Entonces, 2 bebés. claro, entonces, bueno, pues la intervención psicológica cobra su sentido porque, bueno, esa información que nosotros queremos saber con tanto ansia se une también a la pérdida de un ser querido, a no saber si le van a encontrar, a no saber si se puede efectuar ese duelo, como tú dices, o ese ritual, ¿no?, de reconocimiento, identificación y luego posterior despedida de ese ser querido. Pero los psicólogos ahí actuamos, pues, siendo acompañadores, ayudando un poquito a canalizar las emociones, normalizando un poquito todas las reacciones que suelen suceder, de shock, de ansiedad, y porque de esa manera pues procuraremos que no se enquisten cosas. ¿Varían mucho de unos a otros? Puede variar en función de la... responden a un... Hombre, mismo... normalmente lo más habitual es el shock, reacciones de ansiedad, crisis de ansiedad, embotamiento afectivo. Hay personas que se pueden disociar, es decir, que de repente se bloquean y como que se despersonalizan o se desrealizan, no saben muy bien qué está sucediendo, el negar incluso los hechos. Hay diferentes tipos de duelo, hay un duelo que es más momentáneo, de gente que sufre el duelo en el momento, y hay gente que lo aplaza. Claro, luego lo repentino también de los hechos, ¿no? Cuando alguien sabemos que se va a morir, pues nos vamos preparando un poquito, esto es algo repentino. Y luego el hecho de que son niños y que los padres van a enterrar a sus hijos o lo que queda de sus hijos. Entonces, que lo material hay que estudiarlo, que hay que ver lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder, pero que no nos olvidemos que en los próximos meses, al menos en lo que es el reconocimiento y terminar todo este trabajo, va a haber mucho sufrimiento y que hay que acompañar a estas personas y que los intervinientes, sean policías, sean forenses, todos vamos a quedar afectados porque es una desgracia que nos llega humanamente. Y que empatizas, ¿no? Y que empatizas también. A nivel psicológico, ¿aparece muy a menudo en este tipo de casos un sentimiento de culpabilidad por parte de los familiares? Muchísimo, porque tú ten en cuenta como padre o madre el decir, ¿por qué yo permitiría, que mi niños de intercambio alemanes que habían venido de culpa muchísimo, Carlos. Ahora, en un duelo... Incluso no solamente de eso, sino cuando hay supervivientes, porque en este caso no lo hay, el por qué yo he sobrevivido y el otro no. Es que el grupo de chicos, me estoy refiriendo a los 16 chavales alemanes que estaban aquí en intercambio, había otros 16 que se quedaron para el vuelo al día siguiente, que no han tomado el vuelo porque psicológicamente no estaban. Y casos que vamos conociendo de personas que han cambiado el vuelo, ejemplo, una mujer que dijo, no salgo desde Barcelona, voy a salir desde Madrid, y lloraba de forma desconsolada, porque es que hay que ponerse en la piel. Es decir, que hay como muchas reacciones y muchas situaciones vitales diferentes. Bueno, recordar que se ha dispuesto el envío de un equipo de psicólogos y la UME está preparada por si fuera necesario, si nos lo contaba nuestro compañero Eduardo Martínez cuando conectábamos con Madrid. Vamos a ir de nuevo hasta Salamanca, hasta Matacán, con José Antonio Hernández. Cuando quieras, José Antonio, ese simulacro. Buenas tardes. Pues buenas tardes de nuevo, Cristina. Continuamos en esta escuela Advantia de pilotos en la provincia de Salamanca, en Matacán. Seguimos con José Ángel Palencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos en silencio y hablamos así porque Eduardo y Javier van a simular un vuelo. Una vez que hayamos hecho los controles técnicos y mecánicos, pues nos procedemos a hablar, ¿no, José Ángel? Eso es. Cuando ya hemos hecho, como bien hemos dicho, el estudio de la meteorología y las condiciones adversas que nos podamos encontrar, vemos que el avión está en perfectas condiciones de vuelo, sin pasar ni siquiera un 1%,
de seguridad. Entonces nos disponemos a volar, que es lo que están haciendo Javi y Eduardo en este momento, ¿no? Esto es un despegue normal, ¿vale? De aquí del aeropuerto de Salamanca, por la pista 21, y se disponen simplemente a hacer un vuelo instrumental, que es lo que llamamos. En cuanto están en el aire, se fijan en lo que tenemos dentro de la cabina, ¿no? Es como hoy en día vuelan todos los aviones comerciales. Y anunciar eso a la gente también y explicar a la gente que me hablabas un poco del sistema de seguridad en cuanto a radio, emergencia internacional, que siempre decimos que raro, como el caso de Malaysia Airlines, ese MH370 que desapareció hace ya casi un año, que no sepamos nada de ese avión. Y es difícil entender que no se sepa nada de un avión desaparecido, porque hay una frecuencia de emergencia internacional para todos los aviones comerciales y también imagino que civiles o militares. Civiles, todos los aviones civiles y militares, todos los aviones que vuelan dentro de un espacio aéreo, vuelan en cualquier parte del mundo, conocen desde ahora, porque como vemos aquí, Javier y Eduardo tienen sintonizada la frecuencia de vamos a ver si mi compañero cámara, Iván, cuidado con el cable ahí puede, voy a señalarles, aunque no debo de meter la mano, pero para que lo sepan ustedes, ese de ahí, el de la derecha, es el código, ¿no? José Ángel. Es la frecuencia internacional de emergencia, para que en el caso de que surja cualquier tipo de problema, el piloto la tenga lista para comunicar cualquier emergencia al control aéreo. Es 121.5. La pregunta del millón: ¿qué se hace cuando hay una emergencia? Me explicabais antes que todo depende de qué tipo de emergencia. Y en un caso que fallen motores o hay algún problema mecánico, ¿qué se hace? ¿Cómo se informa los pilotos qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Bueno, todo esto está muy entrenado desde el inicio. En las escuelas ya nos encargamos de eso. Todo eso está muy entrenado y entonces para todo eso siempre hay unos memory items que decimos, que es lo que se tiene que hacer en el acto. Una vez que pasa una emergencia, se hacen unos chequeos de memoria y después, para comprobar si esos chequeos están perfectamente hechos o incluso nos hayamos podido equivocar porque nos haya fallado la memoria, somos humanos, estas cosas pasan, existe un mecanismo de contención que es la checklist. Ese mecanismo de contención es una lista de todos los ítems posibles en los que puede combatirse una emergencia, y paso a paso y con la máxima tranquilidad dentro de lo que es una emergencia es como se combate el procedimiento. Pues José Ángel, muchísimas gracias por todo, nos ha quedado claro, y como habrán visto ustedes, podemos decir, y lo puedo también yo decir, y por lo que hemos hablado, que el avión es el medio de transporte más seguro que hay. Correcto, a día de hoy tenemos un 99% de fiabilidad. Pues muchas gracias, José Ángel y Cristina. Nosotros nos quedamos aquí en esta escuela de pilotos Advantia en Matacán, en la provincia de Salamanca, aquí en Castilla y León. Gracias, José Antonio. Estupendo trabajo. Insistimos en la fiabilidad del transporte. Carlos, decías, yo creo que un poquito más. Es que el 99% significaría que habría bueno, me imagino que él se referirá a percances que a veces no tiene por qué traducirse en un accidente, porque si que de cada 100 vuelos uno tiene... es muchísimo. O sea, la posibilidad de un accidente, todos los días vuelan, pues no sé qué decir, miles y miles de aviones. Veíamos en algunas imágenes, claro. Porque ocurre 1, 2 veces, 3 veces al año. Ramón, y reconocías muchos de estos sistemas que estábamos viendo en el simulador. Sí, los conozco realmente, quien los tiene que conocer es un piloto. Yo, como lo enseño un poco en clase en ocasiones, pues enseño la base sobre cómo funcionan. Lo que sí quería comentar es que a veces tendemos a comparar un avión, por ejemplo, con un vehículo, con un turismo, que es lo que tenemos más a mano. Entonces salen las comparaciones. Tiene 20 y tantos años el avión. No es lo mismo la tecnología que lleva, la calidad de materiales, la fiabilidad, la seguridad en las revisiones. Los costes que tiene un avión en comparación con un coche son incomparables. Entonces, afortunadamente, si uno mira las estadísticas fríamente, es un método de transporte bastante seguro. Cuando ocurre una desgracia como esta, pues claro, ¿cómo se explica? Es lo difícil. No, y el problema es que vamos a ver. Es complicado. El problema es que, por ejemplo, con el tema del automovilismo hay un goteo de víctimas todos los días, todos los fines de semana, todos los puentes. Hay un goteo. Y de repente 150 víctimas. 100 y pico muertos, que es lo que te impacta. Al principio, Mile, para terminar. Lo difícil de aquí, y por eso sigue siendo noticia, es porque afecta al ser humano. Y realmente es lo más doloroso y es lo más rudo nos interesa de esta
las tragedias. El saber el porqué, ¿no? Para que no se vuelva a poderse cometer esos errores, pero los efectos, las consecuencias... Claro, por eso ser cuidadosos en las especulaciones, como ha venido diciendo todo el tiempo el compañero, porque ellos también quieren saber y entonces, bueno, pues como ellos sí que tienen que superar la pérdida. Entonces, no es que quieran, ellos tienen el derecho de saber. Bueno, España, Carlos, en España estamos de luto desde ayer, en Castilla y León también. Recordamos una vez más a la joven de Esteban de Gormaz, Burgo de Osma. Para todos ellos, Nieves, nos despedimos con el mensaje de... Bueno, de que hay que seguir adelante, hay que seguir conectando con la vida. Que estas cosas pues duelen, el duelo pasa y bueno, pues la vida sigue, no hay otra forma de enfocarlo. No tenemos otra opción, claro, como seres humanos. Bueno, gracias Ramón, gracias Ramón de la Rosa, gracias Nieves, gracias Carlos Mili. Vamos a hacer, compañeros, una pausa, en 2 minutos continuamos en directo, no se vayan. Bueno, seguimos en directo y mi compañera Beatriz Casado me pide paso desde Medina del Campo. Así que, dicho y hecho, Beatriz, menús teresianos, cuéntanoslo. Muy buenas tardes de nuevo, Cristina. Pues nada, hemos salido a la calle, aquí en las calles de Medina, para hablar con los medinenses y las medinenses, a ver si saben por qué estamos aquí hoy. Buenas tardes a todos, ¿eh? Bueno, ¿por qué está Castilla y León Televisión hoy aquí en Medina? Pues creo que por las jornadas teresianas que hay de los menús. Ah, vale, entonces algo sí que sabemos, ¿no?, de estos menús teresianos. ¿En qué consisten? ¿Lo sabe usted? Pues me imagino que son menús de lo que se hacía en la época, ¿no? Claro que sí, de la Orden de las Carmelitas, y que es un menú a base de un potaje súper rico con garbanzos o sin garbanzos, un bacalao también, y de postre pues un arroz con leche. Tiene que estar buenísimo, ¿no? Pues a mí no me preguntes, pues no tengo ni idea de eso. De los menús de Medina ni idea. ¿Pero usted es de aquí? Sí, no soy, bueno, soy de aquí, pero no he estado mucho tiempo fuera de aquí. Bueno, por eso no me pregunto los menús, porque no tengo ni idea de los menús. Pues es que hemos hecho esta iniciativa, han hecho aquí esta iniciativa en Medina del Campo, porque este fin de semana, ¿qué pasa el sábado? ¿Ustedes lo saben, el 28 de marzo? ¿Qué es lo que ocurre? Que va a haber una procesión, yo creo, no sé, que por la mañana a la 1. Bueno, sí, porque estamos en previa de Semana Santa, pero el 28 de marzo realmente es el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Sí. ¿Y sabe usted qué tiene que ver Medina del Campo con Ávila? Pues que Santa Teresa nació en Ávila y luego estuvo aquí fundando los conventos y eso. Los conventos, me parece. 2 conventos que fundó. Hay que decir que Medina del Campo es una de las 17 ciudades teresianas que existen. Entonces, claro, hay una vinculación muy grande aquí entre Medina y Ávila. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Y eso sí, vamos a despedirnos a ver quién coge el mando. Diciendo que vengan durante todo el año que duren los menús aquí a Medina del Campo. A todos los castellanos y leoneses, dígaselo. Bueno, pues invitamos a que vengáis este fin de semana, a todos castellanos y leoneses, a degustar el menú que tenemos. Pues nada, Cristina, perfecto, que ahí queda esa invitación para todos los castellanos y leoneses. Ahí queda, y ahora abundaremos en esos menús teresianos. Gracias, compañera. Esther Bermejo, el tiempo se nos ha echado encima en este programa, por otro lado, especial, y que sigue muy de cerca lo que en esta ocasión, lamentablemente, era y es actualidad. Así es, Cristina, ya sabemos que la actualidad, la información y el saber qué es lo que ha pasado es lo primordial. Así que te voy a decir si podemos dejar nuestra cocina para dentro de 15 días, porque la próxima no estaremos, pero en 15 días Palmira vendrá con nosotros a enseñarnos a elaborar este delicioso plato de su tierra. Palmira. Muy bien. Coca. La coca de verduras deconstruida. Y con ventresca. Y con ventresca de bonito, que la tenemos aquí. Del 5 Gustos. Del 5 Gustos de Valladolid. Aquí está. Bueno, deliciosa. Ella ha estado aquí, dale que dale, preparando todo. No os lo podemos enseñar hoy, como decimos, cómo se elabora, pero os enseñaremos a hacerlo y a degustarlo. Eso es. Palmira, en 15 días aquí con nosotros en nuestra cocina. Eso es. Ahora vamos, 2 minutos, 3 a publicidad y enseguida volvemos porque todavía Beatriz Casado nos tiene que contar muchas cosas. Bueno, y vamos a poner
el punto y seguido de esta tarde, porque mañana volvemos a vernos, como no, con nuestra compañera Beatriz Casado, que como ya saben se encuentra en Medina del Campo. Beatriz, menús teresianos. Muy buenas tardes, Cristina, de nuevo. Pues ya ha llegado la hora, vamos a conocer de primera mano estos menús teresianos. Cuéntanos cómo has hecho tú el menú teresiano. Bueno, pues nosotros en el menú teresiano hemos presentado un primer plato, un segundo plato y un postre, que es el menú típico de las jornadas. Sí. Hemos preparado un potaje de calamares y jibias del año 1500, que va acompañado con una guarnición de pasas y piñones. Luego hemos presentado un bacalao cecial, que lleva una alboronia, es un tipo de guiso a base de verduras y la salsa es un poco avinagrada. Antiguamente para los pescados se utilizaba bastante el vinagre por conservación. Y luego hemos presentado un arroz al estilo isabelino, un arroz en azúcar con unos piñones tostados y un poquito de azúcar caramelizado. Ese sería el menú tipo que hemos presentado nosotros. Muy bien. También, ¿La que tenemos aquí? sí, bueno, eso dentro del menú nosotros hemos querido meter a mayores otro menú que es un menú de degustación. Es un poquito más extenso, llevaría un paté de lechazo, llevaría una asaduría guisada, llevaría una trucha y unas albóndigas de bacalao. Pues ya estamos en el restaurante Continental con Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos cómo habéis hecho vosotros el menú teresiano. Sí, pues mira, hemos hecho un menú teresiano acorde en esa época. Hemos empezado primero con un potaje, que podéis ver aquí, con el garbazo de Fuentesauco ecológico, el bacalao desmigao, las guindillitas y un poquito de huevo cocido. Luego seguimos con el bacalao, ¿sí?, que es un bacalao al ajo arriero, con patata panadera y cebollita pochada. Y muy importante, el pimentón para que dé color a ese ajo arriero, ¿no? A esa salsa. Efectivamente, eso que es un pimentón que utilizamos de Jerez de la Vera, que es el mejor pimentón que hay. Y para terminar, dulce, el postre, el arroz con leche que no falte, ¿no? Efectivamente, el arroz con leche, también típico de esa época, que lo hacemos bien reducido, con cremita, pues como digamos una crema de arroz con leche con canela. Y para acompañar un verdejito de la zona. Y para terminar, estamos ya en el restaurante Moino con Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo habéis hecho vosotros el menú teresiano. Pues el menú teresiano consta del potaje, un potaje clásico, con garbanzos, arroz y unos berberechos, arreglado con salsa de pimentón y un poquito de ajo. Este potaje sí tiene garbanzos. Sí, sí. El bacalao le hacemos rebozado y luego le arreglamos con una salsa de ajo arriero, con su pimentón, su ajito. Y para terminar, pues un postre clásico como es el arroz con leche. El arroz con leche de toda la vida, clásico, le has hecho aquí sin florituras, luego con la canelita, un canutillo que tienes ahí como de galleta y la rajita de limón, ¿no? Pues estos han sido los menús, Cristina, riquísimos todos, cada uno a su manera, pero seguro que deliciosos. Gracias, Beatriz. Pues ya lo han visto. El mismo menú, esa receta de la Orden Carmelita, pero que estos restaurantes se han unido para promocionarlos en Medina del Campo. Ese es el menú teresiano. Y con este menú teresiano les decimos hasta mañana. Gracias por estar ahí y volvemos en torno a las 4:20 en directo. No me fallen. Hasta mañana.